Buenas tardes, Fermín, y a todos. Vale, bueno, qué prontito hoy, ¿no? Vale. Eh, Más o menos ayer quedó claro el tema de las potencias, imagino. Entonces, en este ratito, al principio de clase, vamos a poner ejercicio este largo, aunque sea llegamos a la resistencia equivalente o hasta donde queráis vosotros, y seguimos viendo algo de teoría. Dime, Brian. Brian, bueno, si estás por ahí, a darme cuentas. No está por aquí. Vamos a abrir la pizarrita. Vale, ya visteis que ayer lo subí todo. Porque dimos el ejercicio y la teoría. Vamos a ver si me quiero abrir esto, la pizarrita. Genial. Vamos a abrir el ejercicio. El ejercicio, creo que era este. Sí. Y estáis por aquí, os comparto pantalla. ¿No escuchas, Brian? Yo creo que la gente sí me escucha. Permitir. Bueno, Brian, si no me escuchas, reinícialo. Vale, aquí tenemos el ejercicio. Sé que es un poco largo, no sé si lo habéis intentado, ya me contáis, si os ha ido saliendo, si no. Bueno, es un buen ejercicio para practicar porque es bastante largo, pero bueno, es interesante. Me pongo el guante y empezamos. Enfocar la pizarra un poco mejor. Lo único que puedo hacer es hacer esto más grande. A ver cómo se ve. Es que no le puedo dar más calidad. Y es verdad que este ejercicio, por cómo está hecho, como está puesto, se ve un poco borroso. Pero bueno, yo voy a escribir al lado que lo que escriba allí imagino que se verá un poquito más grande. Vale, nada, este ejercicio, si le echamos un ojo así por encima, ya vemos que tenemos, bueno, que nos pide la tensión total, al final por circuito con resistencia equivalente, tensión total, perdón, intensidad total que la tenemos, calcularíamos la tensión total. Pero antes de empezar a calcular, vemos que tengo R7, que me pone 0,01 kiloohmios, y también veo por ahí R9 que pone 200 miliohmios. Lo primero de todo siempre es pasar todas las resistencias, todo lo que tengamos a la unidad fundamental, ¿vale? Entonces, antes de empezar a calcular, aquí arriba, vamos a poner que aquí, R1, esto sería un poquito mejor, no sé. Vale, R1 no, perdón, R7, que me dice que es 0,01 kiloohmios, hay que pasarlo a ohmios. Es multiplicar por 1000. Entonces muevo la coma a 3 lugares a la derecha. 0,1, 10. Quedaría 10 ohmios. Y también voy a pasar R9, que veo que son 200 miliohmios, vamos a pasar a ohmios. Entonces esto es dividir entre 1000. 222, 0,2. Mover la coma a 3 lugares hacia la izquierda.
0,2 ohmios. Vale, ya tengo todo en unidad fundamental. Ahora ya puedo empezar a calcular. Igual que ayer, no vamos a calcular tensión e intensidad en cada resistencia, se hace larguísimo. Vosotros hacedlo en casa, si tenéis dudas, yo subiré la solución con todo calculado, ¿vale? Aquí haremos más esquemático y luego lo que yo suba será con todo calculado. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es reducir. ¿Qué podemos reducir en este circuito de aquí? Siempre decimos, primero los paralelos. ¿Qué tengo en paralelo? Que se ve fácil. Pues aquí tengo R7 y R8. También tengo en paralelo R13 con R14. Se ve muy claro. Y luego podría reducir la serie de R1, R2, R3. Lo dejamos para el siguiente pasito para no tener muchos pasos. Y también vamos a reducir la R6, R9 y R11. Vemos que están abajo tres en la misma rama. No hay ninguna bifurcación entre medias. Por lo tanto, R6, R9 y R11 están en serie. Entonces, en este primer paso vamos a reducir estos tres grupos de resistencias. ¿Cómo me quedaría el circuito? Lo voy a dibujar debajo. Y con esta reducción. Intentar usar los colores como ayer para no perdernos mucho, ¿vale? Voy a dibujarlo aquí. Vale. Aquí me quedaría ese R1. Lo pongo por aquí. R2, R3. Lo pongo por aquí y aquí tengo una rama con 3. Arriba mantengo una resistencia, que es R4, y aquí tengo R7, R8. Esta va a ser R7, 8, la primera reducción. De aquí vengo por abajo, por aquí en medio tengo R5, pongo los números, y se me junta con esta, ¿vale? Me sale que tienes el micrófono desactivado, Brian. Yo veo que se me escucha. Qué raro. Qué raro, qué raro. Por aquí me sale R10 y estas tres de abajo hemos dicho que en este paso las vamos a simplificar. Y esta R10 me viene por aquí. Aquí me viene R12. Y esta que he disminuido el circuito me queda una resistencia. Vale, pues este primer circuito, esto por aquí y esto por aquí. Me quedaría tal que así. Esto es R1, esto es R2, R3, y tengo R4, esta del medio es R5, esta que he hecho la equivalente es R6, 9, 11, con comas. Aquí tengo R10, R12 y R13, 14. Esta me la hemos reducido y esta también es reducción. Hemos reducido esos tres grupos de resistencias. A ver, no veo el chat. Ahora el chat. R3 son 120 ohmios. Sí, se ve un poco mal, Jesús, pero son 120 ohmios, efectivamente. Es verdad que se ve un poco fatal. Ya aquí no pongo los valores otra vez porque, bueno, están arriba puestos, pero sí es el que peor se ve, yo creo, el R3. Una vez que tengo esto, vamos a calcular las equivalencias solamente, ¿vale? Para llegar al circuito final y calcular la tensión total. R7, 8. Hacer los cálculos, pues aquí arriba. En paralelo, ya lo sabemos de memoria, 1 dividido R7 más 1 dividido de R8.
Se ponen los valores. R7 es la que hemos hecho arriba, que son 1 entre 10 ohmios. Y R8 son 63. 1 dividido de 63 ohmios. Esto es 0,1 ohmios más, y 1 entre 63, ahí me da 0,016. La calculadora, por si acaso. Entre 16. Esta cuenta ya me quedaría 0,116 ohmios. Y esta división me da 8,62. Marcamos en amarillo. Hemos reducido en amarillo. Y ya tengo R78. Siguiente, R6911. Nada, esto es muy fácil. Están en serie. Se suman, ¿vale? Esto es igual a R6 más R9 más R11. R6 he puesto que eran 39 ohmios más 0,2 de R9 más R11 que eran 4 ohmios. 43,2. Yo tengo otro valor de resistencia equivalente. Genial. Y me faltaría solamente R13, 14, que pasa como arriba, están en paralelo. 1 división, 1 partido de R13 más 1 partido de R14. Mantenemos el 1 arriba. R13 eran 2 ohmios, con 5, y R14, 92. 1 dividido, y esto es 0,5, y es 0,011 ohmios. Esto me queda 1 dividido, 0,511 ohmios, y esta división me da 1,96 ohmios. Vale, pues ya tengo las primeras 3 reducciones. Aquí vemos R7-8 que están en paralelo. Paralelo de R4. Ay, no lo he leído. Me pregunta Miguel, yo lo he hecho como tú por ahora, pero tú podrías hacer primero el paralelo de R4 con R5. No. Y luego sumar el resultado de R7 y R8. No. Porque R4 y R5 no están en paralelo, Miguel. Sus patillas 2, por decir de alguna forma, no están en contacto eléctrico. Hay en medio una resistencia. ¿Vale? Entonces no podríamos decir que están en paralelo. No se puede hacer la cuenta de paralelo ahí. Lo puedes probar a hacerlo, pero daría un resultado incorrecto. Vale. De aquí, para hacer la comprobación, nada, Tiniel. La comprobación de que hemos hecho bien los paralelos, R7 con R8 me tiene que dar más pequeña el valor que la resistencia más pequeña de ese paralelo. La más pequeña es 10 ohmios, me da 8,62. Perfecto, esto es un 8. En negro, por favor. Y luego R1314, que es el otro paralelo, me da 1,96 cuando la más pequeña es 2. Entonces me da menor que la más pequeña. Por lo tanto, resultado correcto. O al menos yo sé que no me he equivocado. Vale. Ya tengo mi primera reducción. Tensión total, que es lo que me piden. Y por aquí intensidad total, que eran 5 amperios. Vale. Ahora, ¿qué voy a reducir? Vamos a reducirlo en azul. Vamos a marcarlo en azul. Puedo reducir varias cosas aquí, pero de momento no puedo hacer ningún paralelo. Como veis, no hay ningún paralelo puro. No hay ninguna resistencia entre ellas que eléctricamente estén conectadas directamente las patillas de entrada y las de salida. ¿Vale? Con R5, R4 no, porque está el 7 y 8 de por medio. R7 que puedo hacer paralelo puro. ¿Qué voy a hacer? Las series, ¿vale? Vamos a reducir las series. Vamos a reducir esta primera de aquí. La puedo dejar para final, pero bueno, como no tengo ningún paralelo, la reduzco. Voy a reducir esta de aquí arriba,
ya me va a dar opción a hacer un paralelo entre esa equivalente y R5. Y también tengo en serie R12 con R1314, ¿vale? Entonces, una reducción muy facilita. Voy a reducir ese circuito a esos tres grupos, a una resistencia cada uno. Voy a quitar unas cuantas resistencias. Para hacer los cálculos, aquí abajo son cálculos muy sencillitos, así os sigo escribiendo hacia la derecha. R1, 2, 3, ya aquí todo está en serie. R1 de 1-3, desde la 1 hasta la 3. R1 más R2 más R3. Se suman. ¿Vale? Los valores los tengo arriba, eran 20, no, 5, 20 y 120. 5 ohmios más 20 ohmios más 120 ohmios, 145. Pues ya esa primera rama me la he quitado, la primera rama de cosas en serie. El resultado se marca en azul. Siguiente es R4 con R78. R4, 7,8. R4 más R78. R4 eran 50 ohmios, son 50 ohmios, y R7 con R8 lo calculo de arriba, que es 8,62 ohmios. 58,62. La gente que lo haya hecho, ir comprobando resultados, ir viendo si os habéis liado en algo, si algo no lo entendéis, os ha dado diferente. Y la gente que lo está haciendo en directo conmigo, pues bueno, intentar hacerlo a mi ritmo, porque de momento son cuentas simplemente de serie paralelo. ¿Vale? Lo importante es que localicemos dónde podemos reducir. Y luego R12 con 13,14, que es de R12 a R14. Que aquí va a ser R12 más R13,14. R12 vemos ahí que es 75 ohmios. Y R13,14, 1,96 ohmios. Me dará 76,96 ohmios. Vale, pues ya tengo mi segundo circuito con el valor de toda la resistencia. Ya me permite seguir trabajando para seguir avanzando en la reducción de circuitos. Vale. Tengo ya esa resistencia reducida. Vamos a dibujar el circuito, lo que no he hecho. Esta reducción, ¿cómo me quedaría? Aquí de momento me va a quedar solamente una resistencia. Va a ser esa R123. Bien, ahora me vengo por aquí y aquí voy a tener otra vez tres niveles. Aquí tengo un nivel. Voy a tener esta resistencia que he reducido. Aquí debajo tendré otra resistencia. Esta he reducido, por lo tanto ya me queda esta con esta en paralelo. Y me viene R10, que la mantengo, y se me une con esta. Y aquí ya hemos reducido ese R12 con 13,14. La puedo poner al lateral o la puedo poner para abajo. La vamos a poner para abajo. Y estas reducciones han sido esta resistencia y esta resistencia. Ahora esto va a ser mi R de 1 a 3. La de abajo sigue siendo R6, 9, 11. Esta sigue siendo R5. La de arriba ya es R4, 7, 8. Esto me sigue siendo R10 y esto es de R12 a 14. Y tengo todas las resistencias. Vale. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora mismo solamente puedo hacer una cosa. Solamente puedo hacer un paralelo. R478 con R5. No hay nada más, ni en serie ni en paralelo. Tú dices, R13 no está en serie con R6911, no. Que hay bifurcación, no están en la misma rama. No hay nada en la misma rama, no hay ningún grupo de 2 o 3 resistencias en la misma rama. No puedo hacer series. Solamente podría hacer ese paralelo. Por tanto, ahora voy a resolver este paralelo de aquí, que es lo único que puedo resolver
a estas alturas del circuito, ¿vale? Que es el paralelo, porque sus patillas 1 y 2 están unidas, tienen camino, de R478 con R5. Me quedará R4578, ¿vale? Y solo puedo hacer eso. Bueno, podemos hacerlo, voy a ponerlo aquí abajo igualmente. Voy a hacer el paralelo, bueno, R5 con 4, 7 y 8. Este es el paralelo 1 partido de R5 más 1 partido de R4, 7 y 8. Ese ya un poco liante, pero bueno, nos apañamos. R5 es 1,7. Vale. 1 partido, 1 dividido 1,7 ohmios, y R478 lo he calculado aquí abajo, que eran 58,62. Vale, voy a continuar por abajo porque si no, no me entra luego estos circuitos. Pongo aquí el igual, pongo aquí el igual. 1 partido de 1 entre 1,7, 0,588 ohmios más 1 partido 58,62, que es 0,017. No, sí, todo por ahí, sí. Vale. Esto va a ser 0,017 más 0,588, 0,605 ohmios, y 1 entre 0,605 me da 1,65 ohmios. Esto estaba en rojo. Ya tengo calculada la R5478. Son unas cuantas. Vale, ¿qué circuito me queda? Ya poco a poco vamos viendo la luz. Parece mucho, pero luego no es para tanto. Va a ser un poquito más pequeño que entre todo, en pantalla, más o menos. Vale. Solamente me he quitado esta resistencia de aquí, ¿vale? Yo ya puedo ir asumiendo que me va a quedar una serie con R10. Porque al quitar esta, pongo en ese hueco una resistencia, me va a quedar en serie con R10, que va a ser lo único que voy a poder hacer en el siguiente circuito. Por lo tanto, aquí sigo teniendo mi R123. Por aquí tendré R69. Y voy a tener esta que he reducido, que será la R5, 4, 7, 8. Que va a estar en serie con R10. Esto me viene por aquí, y aquí voy a tener la otra resistencia que hemos calculado hace un momento. Todo el mundo vais entendiendo los pasos que va siguiendo el circuito, cómo vamos reduciendo poquito a poco. Siempre hay un camino, siempre hay algo que reducir. Aunque sea solamente una cosa, como nos pasa ahora, ¿no? Ahora mismo en este circuito, en el tercer circuito, solamente podemos reducir un paralelo. En este cuarto circuito, solamente vamos a poder reducir una serie. Bueno, antes que nada, vamos a marcar la que hemos reducido, que es esta de aquí. Vamos a marcar todas. R1 a 3, R6, 9 y 11 y R12 a 14. Y aquí en verde vamos a hacer la reducción que podemos hacer de este circuito, que es esta serie de aquí. ¿Vale? Como está en serie, muy facilito. Hacemos las cuentas aquí abajo. Sería R5, 4, 7, 8, 10. Que esto es igual a R5, 4, 7, 8 más R10. Pongo numeritos abajo. R4, 5, 5, 4, 7, 8 era ese 1,65, igual 1,65 ohmios, y R10 son 4 ohmios. Vale, me va a quedar 5,65.
Este resultado lo marco en verde. Vale, pues ya tengo esa reducción. Circuito que me queda. Un paralelo me va a quedar de R6, 9, 11 con todo lo de arriba. Por aquí seguimos con mi R1, 2, 3, la alimentación. Aquí voy a tener esta R6, 9 y 11. Y aquí en paralelo voy a tener la que acabo de calcular. Esta de aquí. Que va a ser la R5, 4, 7, 8, 10. Y por aquí está R de 12 a 14. Vale. Aquí igual solamente puedo hacer un paso. Me voy a sacar el amarillo. Que va a ser este paralelo. Lo bueno que ya me queda, lo voy a poner aquí. R1, 3. Me va a quedar una resistencia desde la 4, 5, 6, 7, 8. De la 4 a la 11. ¿Vale? Esa cuenta voy a hacerla aquí abajo. Para que me entre todo. Esto sería R de 4 a 11. Da igual, 1 dividido. Me queda por un lado 1 partido esta R 5, 4, 7, 8, 10. Más R6, 9, 11. Más 1 partido de R6, 9 y 11. Vale. La primera resistencia la he calculado en el paso anterior, 5,65. Al final parece mucho lío, pero si lleva más o menos un orden, se va todo resolviendo más o menos bien. Y la resistencia 6, 9, 11 la hemos calculado al principio, que es 43,2. Vale. 1 dividido y 1 entre 5,65, reduciendo 1,177, 0,177 ohmios, 1 entre 43,2, 0,023 ohmios. El ratón vale 1, 9, 10, lo tengo por aquí, me da 0,2, ¿no? 0,177, 0,023, 0,2. 1 entre 0,2 son 5, si no me equivoco. 5 ohmios. Pues ya tengo casi el circuito resuelto. Porque ya me va a quedar simplemente por aquí una resistencia, por aquí otra resistencia y por aquí otra, perdón, resistencia. Un total, que es lo que nos piden, y tenía mi intensidad total, que eran 5 amperios. Aquí tengo R de 1 a 3, aquí tengo R de 4 a 11 y aquí tengo R de 12 a 14. ¿Vale? Esta es la última reducción. Ya nada, simplemente sumo todas y llego finalmente a mi circuito equivalente. Así me entra aquí, que esto me va a quedar un circuito, como ya sabéis, una resistencia. El circuito más simple que conocemos. Esto es R equivalente, UT, y aquí tengo intensidad total. Un segundito, la alergia. Y continuamos. Vale, bueno, vamos a calcular esta R equivalente, que es lo único que me falta por calcular. Que voy a calcular aquí a la derecha, que esto sí me entra. R equivalente es R13 más R de 4 a 11 más R de 12 a 14. Si pongo los numeritos, R13 lo tengo calculado en el circuito en azul, 145 ohmios.
R4 a 11 son 5 ohmios, me hacen 150, y R de 12 a 14 me hacen 76,96. Voy a moverlo un poquito para que me entre. Ponerlo aquí abajo. Aquí. Vale. Esta suma son 150 más esos 76,96. Me da un total de 226,96. Esto voy a marcar en rojo, doble marcado, para que se vea bien, aunque vosotros no lo veis. Ahí estaría. Vale. Pues ya con esto voy al circuito de arriba y calculo la tensión total. Tensión total es igual a esta R equivalente multiplicado por intensidad total, que son 226,96 ohmios multiplicado por 5 amperios. Esto igual, no sé por qué me he hecho. Por acá, voy a meter aquí debajo. R equivalente, vale. 226,96 por 5. Da 1134,8 voltios. Aquí vamos a hacer un doble cuadradito. Es el resultado que nos pide. 1134,77, Miguel. Uy, pues está perfecto. A mí me ha dado 0,8, a ti 0,77. Muy bien, enhorabuena. Vale, ya sabéis que el paso que... Ahí se ve todo, ahí se ve todo. El paso que os quedaría es calcular cada resistencia de cada circuito, tensión y corriente. Al final no es de cada circuito, al final es de cada resistencia individual. Lo que hacemos de cada circuito va a ser de lo más sencillo a lo más complicado, que es el principio. Dime, Xavi. Hola, buenas. A ver, más o menos me ha dado muy parecido. ¿Sí? El tema es, tengo una pequeña, es decir, cuando calculábamos R411... R4, sí. Esta que está aquí en amarillo, vale. Vale, o sea, me daba en principio una pequeña, o sea, no una pequeña discrepancia. No sé qué hice en la división de la de 1 partido R4, 5, 7, 8, 10. Me dio 0,61 ohmios. Y con ese error fui al resto. Pero entonces, en resistencia equivalente me ha dado 223,55 ohmios y en el voltaje total es 1117,75. Vale, en este caso, si en examen fuera algo parecido, no estaría bien del todo, pero estaría casi bien. O sea, si el ejercicio te vale 5 o 10 puntos sobre 50, pues en vez de darte 5 te darían 4 puntos. No estaría mal del todo, pero al tener un pequeño error, al ver que lo has hecho bien, está perfecto. O sea, o 4 puntos o no te quitarían nada, porque es un error de cálculo. Tú sabes hacerlo, has demostrado que sabes hacerlo. Vale, Entonces, pero en la vida real, si no hay nadie que me corrija, ¿sí? es decir, ¿este margen de error es aceptable? Sí, es súper aceptable. Una tensión, cuando hablamos de tensiones de 1000 voltios, sabéis que, bueno, vosotros en la alterna no podéis trabajar a más de 1000 voltios, pero en 1000 voltios tú puedes tener un margen de 5% sin ningún problema, más o menos 50 voltios, no vas a notarlo. Igual que en 230, en tu enchufe cuando mida vas a medir siempre 228 o 232, no, hay siempre un pequeño margen que es muy asumible. Los aparatos tienen un margen de entrada de habitualmente más o menos 15%, los receptores. Entonces, lo suyo sería que fuera lo más preciso posible, pero teniendo un error del menos del 1 o 2%, no hay problema en electricidad. En cualquier otro caso, en cualquier otro cálculo, habitualmente. ¿Vale? Entonces, en la vida real no pasaría nada. Está mejor perfecto, pero no pasaría nada. Ya cuento por... Depende del mercado y depende del tipo de receptor,
pero todos tienen un margen de entrada, porque si un aparato solamente funciona a 230 voltios, la tensión fluctúa siempre, un poquito, ¿vale? Entonces no funcionaría. Todo vais a fijaros que a veces pone en la plaquita en el enchufe, donde en vuestro receptor, va a poner una plaquita que va a poner 220, 240. Tiene pues esos 20 voltios, un 10% aproximadamente de margen, ¿vale? Más menos 5%, en total un 10%. Y habitualmente tienen más margen, ¿vale? Está marcado siempre ese más menos 5%, que es un 10% de margen, pero cualquier receptor tiene alrededor de un 15% de margen de alimentación de entrada. Porque la electricidad, al final, un motor no es preciso. Te va a funcionar igual a 228 que a 232 o 35. Si le metes mucha más tensión, pues lo quemas. Si le metes menos tensión, no va a funcionar, no va a arrancar. Pero siempre hay ese pequeño margen en cualquier aparato eléctrico. Entonces no hay problema. Vale, pues oye, visto esto, al final, media horita hemos echado, hemos llegado a menos a la tensión total, que es lo que todos habéis llegado, y el resto de cuentas lo dejo para vosotros. Yo voy a subir al campus la solución total, ¿vale? Con todas las resistencias, con todo calculado, con los mismos colores, pero bueno, con más cálculos aquí debajo. Así que esto lo damos por visto. Pues vamos a continuar, venga. Margen, y vamos a abrirnos el libro de instalaciones eléctricas de interior, que creo que vosotros y yo tenemos la misma versión. Ya hemos terminado de ver el tema 1 de otro libro, vamos a ver con el tema 2 de este de aquí. No vamos a ver el libro entero, ni uno ni otro, vamos a ver un par de temas de este libro. Entonces, no penséis que vamos a ver estos libros de texto entero, son para vosotros, para vuestro conocimiento. A mí me viene muy bien para estos temas iniciales, pero al final lo que se va a ver va a ser el reglamento. Vamos a compartir instalaciones eléctricas de interior, que vosotros tenéis este mismo libro que yo, ¿verdad? Del año 2022, es la edición. Jesús, Otro. 1107. ¿Tenéis otro? Sí, Más moderno. yo creo que tiene un foco y una casa de portada. Vale. Podemos hacer dos cosas. O hablo este, o si alguno de vosotros. Mira, yo tengo este. Y aquí en la primera hoja hay como un código. Si alguien no lo va a ver online, si me podéis dar el código, lo meto yo aquí y lo vemos todos online. Que siempre lo pido, hay mucha gente que luego no se mete en esta plataforma para verlo online. Es un codiguito que viene en la primera página. Si no, intento abrir este y lo vemos. ¿Vale? Ya me paso con el otro libro, con el de solares, que bueno, que este me caducó y me dieron un alumno los códigos de este, pero bueno, debe ser bastante parecido. Sebastián. Que te pasé el código por el grupo de WhatsApp. Ay, pues te lo agradezco un montón. Pues vamos a ponerlo. Que es el Muchísimas nuevo. gracias. Siempre hay una más caritativa. Ay, es un QR. Qué capullos. Yo puedo abrir el QR desde aquí. Copiar. ¿Y cómo puedo abrir yo el QR? Vale. Dame un segundito, porque voy a dejar de compartir. Ya quiero WhatsApp web y a ver si puedo. Y le hago una foto y así vemos, como tenéis todos esa edición, así vemos todo lo mismo. Guardar. Vale. El Safari. Vale. Código de licencias y de docente para profesores. Bueno, según esto debería tener el libro aquí yo no lo tengo. Entonces no me deja añadir.
Me pide un numerito. O sea, el numerito no sale, no, sale el QR directamente. Qué capullos. Bueno, vamos a tirar con el que tengo yo y ya tengo el QR, voy a intentar meterme de alguna forma. Xavi. Sí, debajo del QR hay una página web. Sí, es que me he metido ahí y me pone que si soy docente me tengo que dar de alta y comprar la licencia. Entonces hablaré con Albali para que me den de alta esto o no sé, para que me lo den de alguna forma. Bueno, hay gente que también tiene este. En principio son muy parecidos los libros, deben ser contenido. ¿Cómo voy para atrás? Deben ser muy parecidos los libros y de hecho tienen que ser prácticamente iguales. Así me deja. Ahora. Si veis algo diferente, pues bueno, yo lo voy contando. Igualmente, como yo, el libro me sirve de apoyo, pero uso mucho la pizarra, que luego pues igual os la voy subiendo al campus, no pasa nada. Vale, bueno, pues empezamos hoy con este libro. Espero y deseo que sean todos más o menos parecidos. Hay gente que tiene este libro, vale. Es un libro que es bastante útil para instalaciones eléctricas de interior, sobre todo en viviendas, ¿vale? Yo usaré sobre todo el tema 1 y el tema 2, nos habla de magnitudes, de circuitos, de montajes, de los dispositivos que vamos a usar en una instalación eléctrica para que los conozcáis, sensores, reguladores, relés, contactores, bueno, pues todos aparatos que vosotros a futuro vais a instalar en cualquier instalación eléctrica, valga la redundancia. Entonces, es lo suyo que los conozcáis. También los montajes que se hacen. Los montajes que vamos a ver sobre todo en el tema 2, van a ser muy parecidos a los montajes que vais a hacer en prácticas. Entonces, la idea es que hagamos esto antes de que empecéis las prácticas. Y una vez que empecéis las prácticas, pues ya tenéis esto visto y un poquito aprendido. Vale, esto es el índice que no me vale para nada. Esto de aquí. Vale. Instalaciones eléctricas interiores. Ya que pone si soy docente, pone estudiante, learning. Vale, el primer tema, los temas son iguales, imagino, ¿no? El primer tema será circuitos eléctricos básicos y será algo parecido a esto. Nada, esto tampoco es nada que no conozcamos. Yo las cosas que ya hemos visto, lo bueno que como ya hemos visto muchas cosas, yo las pasaré rápido. Si alguien se queda en algún sitio, no entiende algo, me lo decís, paramos y lo vemos, ¿vale? El circuito eléctrico ya le conocemos todos. Siempre tiene un generador, un cable que es el camino por donde circula la corriente eléctrica y un receptor. ¿Vale? Ahora vamos a añadir el término de interruptor o sensor. ¿Para qué nos vale un interruptor o un sensor? Para abrir o cerrar el circuito. ¿Vale? Es un elemento, como pone aquí, de mando. Tengo los receptores, que es donde yo genero el trabajo, donde tengo ese consumo de potencia. Tengo el generador, que posee el enchufe, una pila, no sé si es corriente continua o corriente alterna. Tengo el cable, y ahora tengo ese sensor o interruptor. Se llama sensor también porque no solamente la luz me la puede apagar un interruptor manual, sino que también un sensor de movimiento, un sensor de humedad. Ya no, la luz puede abrir o cerrar circuitos, esos sensores, que vamos a aprender un poco cómo lo hacen, ¿vale? Esto es importante, estos dibujitos que tengo aquí, porque, bueno, al final, en un enchufe de casa tendremos siempre fase y neutro y va a estar identificado por colores. El neutro siempre va a ser de color azul, ¿vale? Ya lo conocemos, ¿no? Lo vemos, lo hemos visto. La fase va a ser de color o negro o marrón, ¿vale? Independientemente, da igual. Y luego, entre medias, voy a tener estas conexiones que se suele llamar la vuelta del interruptor, ¿vale? Que puede ser o del mismo color que la fase o puede ser de otro color diferente. Siempre es recomendable que las vueltas sean de un color diferente. Para tú cuando hagas mantenimiento, cuando tú te vayas a cometer alguna obra, alguna instalación y veas el cableado, pues que digas, vale, aquí esto es fase, el cable negro, aquí siempre hay electricidad, tengo que tener cuidado, tengo que quitar la luz. El interruptor, aquí va a depender si yo lo tengo cerrado o abierto, ¿vale? Cosas importantes en instalaciones eléctricas de viviendas, de locales, en cualquier tipo de instalación eléctrica con un elemento de mando. Siempre vamos a cortar la fase. El neutro, como veis, va directo. Imaginaros que el receptor es una bombilla. El neutro va directo a la bombilla y yo actúo sobre la fase. Yo nunca corto neutros, ¿vale? Nunca pongo un interruptor que me corte neutro. Me podéis decir, pero si corto neutro, también se va a encender y apagar la bombilla. También es correcto.
pero siempre se corta la fase, ¿vale? Por reglamento y por buenas prácticas. Porque al final los neutros se suelen compartir, van directos y se suelen compartir entre diferentes receptores. Si cortas el neutro, puedes estar cortando varios neutros. En cambio, la fase va directa. La fase va a través del interruptor y va a tu receptor. Independientemente, siempre vamos a cortar la fase. Vamos a poner un interruptor y vamos a cortar la fase, o si es de dos polos, cortaremos fase y neutro, ¿vale? Si cortas neutro, la bombilla no apaga por completo, parpadea. Debería apagarse igualmente, pero al final, como el neutro está compartido, ¿sabes? Un conector común, el de neutro, puede que le llegue el neutro por otro sitio. Tú lo cortas, pero le llega por otro sitio, ¿vale? Entonces, por eso es importante no cortar nunca el neutro. Siempre ponemos el interruptor en la fase. Primer tip o primera cosa que tienes que tener clara en electricidad. Es un montaje muy común. Montar unas luces, un interruptor, es muy común, ¿vale? El generador eléctrico, ya vimos el tema del generador. En alterna, que es el enchufe, ¿vale? Siempre va a costar de dos valores. La tensión, que es la tensión eficaz, que es una tensión que constantemente va cambiando con el tiempo. Nos hemos inventado una lectura que se llama valor eficaz, ¿vale? Que vimos que era el valor máximo entre raíz de 2. Pues el valor máximo eran 300 y pico voltios en mi enchufe, pero de media, más o menos, no es de media, pero más o menos, tenemos 230 voltios eficaces. Nunca se añade la palabra eficaz o eficaces, ¿no? Aquí, ¿qué tensión hay? 230 voltios, pero realmente son eficaces, porque ya sabemos que la tensión en alterna va cambiando en función del tiempo, cambia muy rápido, pero nunca tiene un valor igual en 2 instantes de tiempo seguidos, ¿vale? Y el segundo valor que vamos a tener en esta tensión alterna va a ser la frecuencia, ¿vale? Es el número de ciclos en un segundo. El número de veces que se repite la onda en un segundo. En España, 230 voltios eficaces, 50 hercios. La tensión se mide en voltios, la frecuencia se mide en hercios, ¿vale? Recordar que en corriente continua hay polaridad, en corriente alterna no existe esa polaridad. Polaridad es que tengo un polo positivo y un polo negativo y que no puedo intercambiarlo, que no puedo conectar al revés. En alterna sí, en continua no puedo hacer esas cosas al revés porque me explotan las cosas. Eric. Hola, una pregunta. Para medir los hercios, para hacer una medición en el sistema, ¿es igual fase y neutro? Sí, porque tú los hercios los vas a medir entre fase y neutro. Entre los dos cables. ¿Vale? Tú, un cable solo, ahí no mides tensión, no mides nada. La tensión y también la frecuencia se mide entre dos puntos. Entre fase y neutro. Tú puedes medirlo el borne rojo a la fase, el negro al neutro. O al revés. Te va a dar la misma medición, tanto en voltaje como en hercios, como en frecuencia. De hecho, Gracias. no quiero abrir el libro, pero si pongo aquí polímetro, lo que vimos otro día, vemos un polímetro, a ver si puedo ver uno que se vea más o menos. Este de aquí, abrir imagen, el Fluke, que este con el que trabajo yo. Si os fijáis, no se aprecia mucho, pero aquí, esta es la alterna, el símbolo de alterna, ¿vale? Aquí te pone HZ, hercios. Entonces tú vas a medir tensión, le das al botón amarillo, que es el de función, y te va a medir los hercios. Siempre entre fase y neutro. Cualquier polímetro, cuando mides tensión, te va a decir también los hercios, sobre todo en alterna. No sé si alguno se ve un poco mejor, pero bueno, más o menos esto tiene muy poquita calidad. Ay, aquí esto tiene más. A ver si este sí nos mide los hercios. Este no nos mide en alterna. No nos mide los hercios. Este más chiquitín, este menos funcional. Pero bueno, habitualmente cuando medimos tensión vamos a poder medir hercios. Tiene los botones de función. Uno tiene y otro no. Pero lo mediremos entre fase y neutro. Entonces, te va a dar lo mismo una a otra, pero siempre entre dos puntos. No puedes medir solamente sobre un punto. ¿Vale? Para la corriente mide sobre un cable, si lo haces con el polímetro, pero tienes que usar las dos puntas. ¿Vale? Vale. Nada, poco más. El generador, esto es un alternador de corriente alterna, un generador, ¿vale? Al final es un motor. Estos son las bobinas del motor.
Un motor, lo que pasa que pues, es lo mismo que un motor, pero está generando. Tú lo mueves y genera. Un motor, tú lo alimentas y se mueve. Pero el aparato es el mismo. Aquí explica un poco el tema de 230-50 Hz, qué es eso de la frecuencia, etcétera. Yo creo que ya lo conocemos, ¿no? La onda de corriente y tensión alterna, la onda de corriente y tensión continua, ¿vale? La continua, ¿dónde vamos a encontrarla? Baterías de litio o en placas solares fotovoltaicas. Vemos que aquí no hay un más ni un menos, cuando es alterna, tú puedes conectarlo como quieras, y en continua siempre tendremos el más y el menos. Una pila siempre tenemos el más y el menos. Si tú la pila la pones al revés, ese aparato no funciona, ¿vale? Si tú lo enchufas algo al revés, funciona igual. Ahí, eso es la polaridad. Estoy un poco pesado con la polaridad, pero luego en el examen, en definiciones, sí que te preguntan algo de polaridad y a veces la gente no sabe qué es la polaridad, no lo entiende, no lo hemos visto, pero eso es la polaridad. ¿Con alternador de coche puedo generar corriente alterna? Pues juraría que sí. Pero el alternador, al final, el alternador lo que te hace es como una dinamo, te está generando, no sé si alterna o continua, porque te alimenta la batería. En un coche casi todos los sistemas van con continua. No soy yo muy aficionado a los coches, pero es el alternador. Al final, el alternador por definición te genera, ¿vale? De ahí viene el nombre. Entonces, quizás te genere alterna y luego se convierta a continuo, porque casi todos los elementos de un coche se alimentan con continuo, tiene la batería. Eric, no sé si ha levantado la mano. Vale. Sí, iba a comentar, yo sí trabajo con coches Cuéntanos. y he arreglado alternadores y efectivamente también genera corriente alterna, pero a través de unas placas con diodos rectifica la corriente a corriente directa. A corriente continua, claro. Al final, eso siempre va a acabar siendo continua o directa porque la batería, tú estás cargándola, que es continua, no puedes cargar una batería con alterna. Y luego, lo que os cuento, cualquier sistema eléctrico de un coche va con continua porque tira de la batería. Entonces, quizás genere la alterna, pero luego con un puente de diodos, como has dicho tú, Eric, la transforma a continua, la rectifica, efectivamente. Muchas gracias. Vale, aquí nos pone que, bueno, el 99% de la energía que se consume es alterna, porque se puede transportar, ya lo vimos, la única que se puede elevar o reducir, es mucho más fácil que la continua, también se puede elevar o reducir, pero tiene muchas pérdidas y es más complicado. Entonces siempre usaremos alterna. Ay, dame un segundo. Que tenía un gato aquí dentro del cuarto, se me ha colado. Bueno, esto ya lo llegamos a ver en pizarra, creo, ¿no? Cómo se distribuye la energía, se generaba en centrales a muy alta tensión. Fijaros, 400 kilovoltios. ¿Esto cuántos voltios son? 400 kilovoltios. Son 400.000 voltios. En el enchufe tenemos 230 y tenemos 400.000. Imaginaros, ¿vale? Luego lo reduces en una subestación. Al final, ¿por qué tenemos tan alta tensión? Porque al principio, contra más, tú al final la potencia, que es lo que tú consumes, ¿vale? El trabajo, entendemos que siempre va a ser el mismo, ¿vale? Cada vez hay más consumo en el mundo, pero en una ciudad consumes lo mismo hoy, mañana o dentro de un año. Entonces, al ser la misma potencia, la potencia por definición, ¿qué es? Voltaje por intensidad, por el coseno de phi. En los generadores el que se coseno de phi es 1, entonces el voltaje por intensidad. Si yo tengo un voltaje muy alto, para la misma potencia, me hace falta menos corriente, ¿no? Tengo alto voltaje, baja corriente, una potencia. Entonces, me van a hacer falta cables más finos, porque si no tengo unos cables monstruosos. Por eso se sube tanto la tensión. Pero ya, la subestación es que aquí se reparte. Y aquí ya puedes bajar la tensión para que luego te sea más fácil repartirla, ¿vale? Pero ya en la subestación vas a salir a muchos más sitios y la potencia va a estar diferenciada por los diferentes receptores, diferentes barrios, edificios, ciudades, ¿vale? Pero al principio es muy alta tensión para que esos cables no sean cables así de grandes, sino que sean cables grandes, pero no imposibles. ¿Qué nos podrían preguntar en el examen sobre polaridad? Te pueden preguntar si en la alterna hay polaridad o no, en el tipo test, y qué más pueden preguntar. Y
y el definición de polaridad que te viene en el reglamento al principio. Creo que es un par de preguntas, pero bueno, es algo que he visto en algún examen y con que entendáis que tiene polaridad y que no, polaridad es que tiene dos polos, tiene una forma de conectarse, ¿vale? Que no puedes ponerlo mal. Ese positivo o negativo. Aquí lo vemos en pizarra. No sé si os llegué a enseñar unas imágenes que tengo por ahí. Voy a buscarlas, que tarda un poquito. Y no sé si queréis que os las suba, pero son imágenes buscadas en internet, donde explica un poco mejor esta distribución de electricidad desde la generación hasta nuestras viviendas. Pero bueno, aquí se ve bastante claro. Los centros de transformación ya los conocemos, son esas casetas que vemos sobre todo en casetas bajas, en barrios nuevos, en polígonos industriales, y que son esos edificios un poco así altos, raros, finos, que vemos en la España vaciada, que todavía hay por muchos sitios, por sitios más pequeños, más aislados de los grandes núcleos, que son transformadores, centros de transformación, que lo único que van a hacer es bajar esa alta tensión a baja tensión. Esos 20 kilovoltios, 20.000 voltios, 20, 7, 30, 5, el valor que sea, a una red trifásica de 400 voltios, con neutro. Esa red trifásica de 400 voltios con neutro es la que llega a nuestras viviendas. ¿Vale? Y por aquí en red eléctrica tenía un par de imágenes, a ver si me las abren. Esta es una que no me gusta mucho y la otra, esta. Bueno, mirad. Esto un poquito más gráfico, ¿vale? Se ve en esta imagen de aquí. Ahí lo veis. Aquí tenemos una central hidráulica por caída de agua. Ya que os comenté que la energía, la tensión y corriente alterna no se puede almacenar. Según se genera, se tiene que ir consumiendo, ¿vale? Si no, pues se pierde. Pero es muy difícil de almacenar. Se podría almacenar transformándola a continua, almacenándola en baterías, que es lo que hacemos, pero son pequeños almacenajes de energía. No podemos almacenar energía para toda una ciudad y cuando nos haga falta soltarla, ¿no? No se puede. La única forma, digamos, real de almacenar electricidad, de almacenar tensión y corriente alterna, es con embalses, con caídas de agua. Tú acumulas agua, ahí estás almacenando energía y cuando cuando te hace falta, la sueltas y generas a demanda, ¿vale? La nuclear está constantemente generando. Al final la nuclear es una central térmica porque lo único que hace es calentar agua. Y ese vapor de agua mueve unas turbinas. Con energía nuclear se calienta agua o fluidos a muy alta temperatura, genera vapor. El vapor que sale por las grandes chimeneas es vapor de agua. No, eso de que hay peces con tres ojos y que no es cierto, ¿no? Yo, entre comillas, soy un poco defensor de la nuclear porque creo que no es la energía más limpia de generar y más eficiente y necesaria hoy en día. Ojalá en futuro todo fuera renovable y no dependiéramos de ningún otro tipo de energía, pero hoy en día la nuclear es necesaria. Es peligrosa por Chernóbil. Es peligrosa porque ha habido un par de accidentes en la historia, los cuales un accidente en una central nuclear es devastador, ¿vale? Tiene mucha radiación. Todos conocemos, ¿no? Todos hemos visto la serie, más o menos todos conocemos un poco la historia de Chernóbil. Cuando hay un accidente en la central, un envase de agua, pues sí, esa zona se inunda, qué pena, no pasa nada, bueno, a los 3 meses se recupera. Cuando hay un accidente nuclear, no, la radiación dura decenas de años, cientos de años. Entonces, en caso de accidente es muy peligrosa, pero es muy difícil que ocurra un accidente de la nuclear. Y luego el gran tema de la nuclear es el tema de los residuos. Cuando se generan esos residuos, los residuos hay que almacenarlos durante muchísimos años para que pierdan radiación y los puedas trasladar a algún tipo de vertedero. Que se almacenan en piscinas, se va quemando el agua. Es costoso el almacenar ese material que ya no vale. Entonces, pues bueno, pues hay mucha controversia con esto, pero realmente es la más eficiente, es la menos contaminante de las y es la que más energía genera. Yo firmé uno hoy. Dime. Yo firmé uno hoy, esta mañana. Disculpa, no te entiendo. No sé si me hablabas a mí. Bueno.
soy de Rusia, puedes preguntarme cualquier cosa. Ah, Zenja. Ah, bueno, no sé, digo que bueno, no sé si es bueno o malo, pero bueno, sí, Chernobyl, bueno, si quieres compartir algo sobre Chernobyl, si la has vivido tú de cerca, pero bueno, un accidente es devastador, porque de hecho a día de hoy no, creo que no se puede volver a la zona central o donde se produjo porque sigue habiendo radiación. Ese es el problema de las nucleares, ¿vale? El miedo que tenemos a que ocurra un accidente. Pero es como ir en avión. Tú vas en avión y sabes que un accidente es mortal. Pero ¿cuántos accidentes de avión ocurren? Muy pocos. Y no por eso dejas de ir en avión, ¿no? Pues esto es algo parecido. Pero bueno, la nuclear tampoco se puede almacenar. Tú puedes generar más o menos, pero al final no puedes parar de generar. Si paras de generar, se calienta y Chernóbil. Entonces, la única forma de almacenar, entre comillas, corriente alterna es con embalse de agua, con salto de agua, con pantanos y embalses, que lo que haces es cuando tú necesitas, abres y generas. Cuando no, cortas. Cierras la trampilla y dejas de generar. La nuclear, Miguel, es la que más electricidad genera, con mucha diferencia. Es la más eficiente. Es con el menor cantidad de material lo que más energía te genera. Al final, el uranio y el plutonio creo que también pues generan muchísimo calor. Son elementos que tienen mucha energía. Entonces, es la que más energía genera con diferencia. De hecho, Alemania creo que le ha quitado todas las nucleares y se están planteando, si no lo están haciendo ya, volver a las nucleares porque al final son necesarias, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una central por salto de agua. Al final, deja subir el agua, la fuerza del agua con una diferencia de altura, mueve la turbina y genera electricidad, ¿vale? Genera electricidad a alta tensión. Esos 400.000 voltios. Mira, Zenja nos cuenta un poco sobre el Chernobyl, que es muy interesante también, ¿no? Fue un error humano durante una prueba. Intentaban comprobar cómo obtener más energía aprovechando la inercia de las turbinas en caso de un corte de electricidad. Debido a una serie de errores y a problemas en el diseño del reactor, el experimento terminó siendo una tragedia. Pues eso. También es un poco feo decir esto, pero cuando ocurren accidentes nos hacen avanzar. Entonces, que ocurriera ese accidente hace tantos años, entiendo que las centrales nucleares de hoy en día en cualquier parte del mundo cuentan con sistemas de seguridad más avanzados y prevén este tipo de fallos humanos, aunque no ha vuelto a haber un gran accidente nuclear, ¿no? Pero bueno, más que nada es el miedo que tenemos a la nuclear. Alta tensión llega a la estación transformadora, que al final aquí te va a bajar de alta tensión, o digamos de muy alta tensión a alta tensión, ¿vale? Aquí pone una, pero tú empiezas a distribuir electricidad a través de estas torres, siempre 3 fases, sin neutro, fijaros, fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3. El neutro no se transporta, el neutro se genera en los centros de transformación. Vamos a ver cómo se genera. Transporto a 3 fases y luego voy a llegar a varias estaciones transformadoras. Aquí bajaré la tensión un montón. Esos 5, 7 o 20 kilovoltios. Y me van a llegar a estas pequeñas casetas, que son los centros de transformación, ¿vale? Ahí es donde se va a generar mi trifásica de 400 voltios, con un transformador. Me baja de esos 20 kilovoltios, 20.000 voltios a 400 voltios. Y ahí, en estas casetas, es donde se genera el neutro. Pues a mi vivienda, a mi edificio, me va a llegar siempre 3 fases y neutro, ¿vale? A mi vivienda, una fase y neutro. El neutro se genera en estas estaciones, en estos centros de transformación. Pues un poquito más gráfico el cómo se genera y cómo se distribuye la electricidad te iba a decir en España, pero en cualquier parte del mundo. Y aquí tengo otra foto con valores, aunque es una foto compartir esta ventana. Son más valores de Latinoamérica, quizás, que de España o de Europa, pero bueno, central generadora, fijaros, aquí se eleva para transportarla de esos 36 kilovoltios que está generando 30 kilovoltios a 400 casi kilovoltios, se transporta, porque como al tener mayor voltaje, la corriente va a ser más pequeña, pues son cables más finos. Son cables muy gordos, pero si no sean cables de una sección increíble, ¿no? Luego habrá varias estaciones transformadoras que lo que van a hacer es bajármelo. Aquí pone 25 a 130, a unos 20-25 kilovoltios. Hay una última transformación, puede haber varios pasos entre medias, de 3 a 30, y este centro de transformación, esta parte de aquí,
esas casetas que ya conocemos, ¿vale? Que me dan electricidad a vecindarios y a industrias. Ese centro de transformación. Va. Volvemos con el libro. Voy a saltar otra cosa. Esto ya lo vimos, pero bueno, esto es un centro de transformación, ¿vale? Estas casetas, que es lo que más se ve hoy en día, estas blancas con las puertas marrones, con el símbolo de peligro eléctrico, de riesgo eléctrico, y dentro, ¿qué hay? Dentro hay, no sé si hago una foto, hay un transformador, un gran transformador, que puede ser, esto también es un transformador, esto que se ve aquí, no sé si se ve aquí un poquito más grande, que te transforma de esa alta tensión a 400 voltios con neutro, ¿vale? Se transporta en 3 fases y en este punto, en este centro de transformación, en este último punto, me salen 3 fases y neutro, ¿vale? Habitualmente, ya por aquí es subterránea la electricidad, el cableado. Se transporta de forma aérea, pero a nuestras barrios, nuestras viviendas, nos llega de forma subterránea, enterrado, ¿vale? Vemos un poco, este es un transformador, llega por arriba, el cable entra por abajo, centro de transformación, y ya sigue por abajo. Ya nos quitamos dentro de ciudades, en España, es muy complicado ver ya redes aéreas, ¿vale? Dentro de núcleos urbanos, ya es todo enterrado. Vale, pues visto esta parte, línea de distribución en corriente alterna, ya nos centramos en alterna, ¿vale? A partir de ahora, todo va a ser alterna. Va a ser la tensión que instalaréis, va a ser la tensión con la que trabajéis y va a ser la tensión la cual tenéis que controlar, conocer, saber medir y saber instalar cosas ahí, ¿vale? La continua es la fácil, pero nos centraremos siempre en alterna, que es la que usamos. 3 fases, neutro y tierra, ¿vale? El neutro se genera en el centro de transformación, ya lo hemos visto, tensiones siempre entre cualquier fase y neutro, tendremos 230, y entre 2 fases tendremos 400 voltios. ¿Cómo se alimentan los motores? Con 3 fases, sin neutro, ¿vale? Cualquier motor es trifásico, se puede alimentar en monofásica, fase neutro, con ese condensador que vimos ayer, pero cualquier motor es trifásico, se puede alimentar con 3 fases, sin neutro. De hecho, los motores se alimentan con 3 fases. Y tierra. Tierra es el conductor de protección. Tierra, os introduciré algo de tierra, pero bueno, más o menos en la tierra, aquí se llama P, que es Protection Hair. El cable de tierra, que todos llamamos cable de tierra, el nombre correcto no es cable de tierra, es conductor de protección. El cable de tierra es lo que sale de la tierra, por eso se llama tierra, porque está enterrado, y llega a la base de mi edificio y haya reparto por todas las viviendas. Ese cable que reparto, pues el cable que está dentro de mi vivienda, se llama conductor de protección. La tierra es un elemento de protección hacia las personas, ¿vale? En España, desde el año 78, creo que es, de 1978, es obligatorio cualquier tipo de instalación eléctrica que se construyera a partir de ese año que tenga instalación de tierra, ¿vale? Y de hecho ya es obligatorio, si en una vivienda no hay tierra, es un fallo que tú tienes que subsanar, tienes que informar y subsanarlo. Es obligatorio que las viviendas tengan tierra. Dime, Eric. Sí, tengo una duda. Yo he llegado a medir fase y tierra. ¿Sí? Y bueno, aquí no, pero allá me daba 110. Y aquí Es también. como para neutro, ¿no? Entonces, parecido. Sí. Eso lo veremos en los sistemas de distribución, como de centro de transformación a tu vivienda, es ese cacho. La instrucción técnica 8 nos lo explica, lo veremos tranquilamente, pero lo que nos dice es, en una vivienda, el neutro y la tierra no están conectadas en ningún momento, ¿vale? Pero tú si mides, es cierto, si tú mides entre fase, ¿tú cómo sabes qué es fase y qué es neutro? Un enchufe, sin quitar el enchufe. Tú mides entre una de las fases y tierra y te da más o menos 230 voltios, eso es la fase. Y si tú mides entre la otra y tierra, te va a dar más o menos 0 voltios. Eso es el neutro. ¿Por qué? Porque más o menos tierra y neutro están conectados. ¿Dónde están conectados? En el centro de transformación. Aquí, estos centros de transformación, estas casetas, aquí se conecta
se conecta el neutro a una pica de tierra, al suelo, ¿vale? Entonces tú en tu vivienda, aunque no llegue el cable de tierra a tu vivienda, por la tierra, por el subsuelo, pues hay una conexión eléctrica y se puede decir que neutro y tierra están conectados, ¿vale? Pero realmente en tu vivienda nunca vas a conectar neutro y tierra. Lo conectas aquí, con una pica, con el suelo y conectas al neutro. Entonces, por conducción eléctrica por el subsuelo, pues tu neutro que llega a tu vivienda y la tierra que tú pones, tú vas a poner una tierra con transformación y otra tierra debajo de tu edificio. Las tierras no puedes instalarlas en otros sitios. Las tierras hay que hacerlas, se tienen que instalar debajo de tu instalación. El camino más cercano posible. Al final, ¿qué hace el cable de tierra? El cable de tierra es un elemento de protección que ante un fallo, la electricidad, en vez de ir por tu cuerpo, va por el cable de tierra. ¿Tú qué buscas en una instalación de tierra, en un cable de tierra? Que la resistencia de tierra sea lo menor posible. Porque la electricidad, ¿por dónde va? Por el camino más fácil, por donde hay menos resistencia. Entonces, si tú tienes una instalación de tierras muy larga, muy tediosa, etcétera, va a haber mucha resistencia, mucho cable, mucha vuelta, etcétera. Por eso las tierras, de forma obligatoria, se tienen que instalar debajo del edificio. La tierra tiene que estar en el subsuelo, enterrada a más de 2 metros, etcétera, etcétera, ya lo veremos, y tiene que estar debajo del edificio para que el camino sea el más corto posible. Ante un fallo eléctrico, en vez de la electricidad circular por tu cuerpo, que tú tienes una resistencia de más o menos unos 2000 ohmios, porque es tu cuerpo humano, una persona adulta, pues que vaya por tierra. ¿Qué valor tiene que tener la tierra? Muy pocos ohmios. 1, 2, 5, 20 ohmios, como mucho. 37 creo que me dice el reglamento. ¿Vale? Entonces, por eso se conecta debajo de tu edificio. Aquí vas a conectar otra tierra. Seguridad que conectas al neutro. Por eso, cuando tú mides, si el subsuelo es conductor, es húmedo, etcétera, etcétera, el neutro y la tierra van a estar conectados. Igualmente, aunque no esos 0 voltios y 230, tú si mides una fase y tierra, te va a dar un valor alto. Y si mides la otra y tierra, un valor muy bajito. Pues el valor bajito es el neutro, porque es más o menos el mismo cable. El valor alto es la fase. Y así tú identificas en un enchufe, sin tener que quitarlo, cuál es la fase y cuál es el neutro. Dime, Eric. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera haciendo una reparación en un piso, me imagino que la tierra física es una tierra por edificio, me imagino, y luego ya de ahí se distribuye a todos los pisos, pero imagino que si ese piso no tiene tierra física y luego voy y hago la revisión y me doy cuenta que todo el edificio no tiene tierra física, o sea, ¿cómo procede? Yo no puedo dar el visto bueno a la instalación porque no tiene... No, si tu trabajo no tiene nada que ver con la tierra, tú puedes hacer tu trabajo, pero tú tienes que informar que en ese edificio hay una no conformidad, y es que no tiene instalación de tierra. Tienes la obligación, cuando tenéis el carnet, tenéis la obligación de informar cuando veáis irregularidades. Pero eso no es cosa vuestra, ¿no? Pero tenéis que informar. ¿Ahí qué tenéis que hacer vosotros? Pues tenéis que ser cucos y llegar a vuestro cliente y decirle, oye, mira, esta instalación no tiene tierra. Por ley hay que tener tierra, pero ya no por ley, por seguridad, ¿vale? Porque la tierra solamente va a entrar en funcionamiento, no sé, cable de tierra. Voy a poner aquí una foto de instalación de tierras. Instalación, tierra, vivienda. Esta, por ejemplo, si entendemos un poco todos. Esto es muy importante de la tierra y lo veremos muy en profundidad en el curso. La tierra lo que va a hacer es, si yo tengo aquí mi lavadora, ¿vale? Que lo vemos aquí, va conectada a tierra, genial. De forma habitual y normal, por tierra nunca circula nada. Es un elemento de protección. ¿Cuándo va a entrar esa protección? Cuando haya un fallo en la instalación. Mi fase está tocando con la chapa de la lavadora, porque se ha movido, he movido la lavadora, se ha soltado el cable y he puesto esta parte metálica en tensión. Yo si la toco me electrocuto, ¿vale? ¿Qué hace la tierra? Pues cuando yo la toco, la electricidad, en vez de ir por mí, va a ir a través de la tierra, porque es un camino más fácil, ¿vale? Entonces me va a proteger. Lo normal es que salte el diferencial y que no lleguemos a que no llegue a actuar la tierra nunca, casi nunca. Es un elemento de protección. Pero cuando vais a un edificio con instalación y no haya tierra, lo que tenéis que decir es, oye, es que esto ya no es que sea obligatorio, que lo es
ya no es que tenga que informar de que esto está mal y te van a multar, que también va a pasar. Es que te va a proteger a ti. Entonces, yo te hago como electricista la instalación de tierras, me lo pagas a mí y me llevo un buen trabajo, ¿vale? Entonces siempre tenéis que intentar convencer a vuestros clientes que tengan todo bajo reglamento, bajo normativa, ya no solamente porque es cumplimiento de ley, sino por seguridad, ¿vale? Una casa sin tierras, en caso de fallo, de forma normal no va a pasar nada, pero en caso de fallo se convierte en un entorno peligroso. Y a lo mejor hay un pequeño fallo que lo tocas tú y te pega un chispazo, pero lo toca un niño pequeño y se queda pegado. O lo toca a tu mascota, que también protege a las mascotas, a los seres vivos, y se queda pegado, ¿no? Entonces, la tierra es un elemento de protección que va a entrar en funcionamiento cuando en tus masas, en tus receptores, ¿vale? Hay un error. Entonces, cuando hay un error, esas partes metálicas de tus receptores tienen tensión. Ya no hay partes metálicas, hay un charco de agua. Está tocando con el enchufe que el cable que alimenta la lavadora. El agua es conductora. Pues en la electricidad, en vez de ir por el agua y tú tocar electrocutarte, va a ir a través de conductor de protección. ¿Dónde va el conductor de protección? Debajo del edificio, enterrado. ¿Qué conseguimos con esto? Un camino de muy poca resistencia para la electricidad. Pero por eso el conductor de protección, ¿a dónde va unido? A las partes metálicas de los receptores. Si tú lo conectas a la tierra a un plástico, no te hace nada. El plástico no es conductor. La tierra, si os fijáis en las lavadoras, en los hornos y en otros elementos donde podéis ver la conexión a tierra, tiene una mariposilla, una conexión a la parte metálica de la lavadora, ¿vale? Que es la parte que puede ser peligrosa, a la parte metálica de la nevera. A todas esas partes metálicas, aquí se ve esta conexión. Va a las partes metálicas, en caso de que tú toques esa parte metálica que en principio no tiene electricidad, pues que no te electrocutes, que vaya por tierra. ¿Vale? Bueno, pues tampoco la pequeña introducción al conductor de protección o tierra. Dime, Xavi. Los aparatos eléctricos ellos mismos, es decir, tienen, por ejemplo, desde donde sea en su alimentación, tienen un cable que vaya de la carrocería, por ejemplo, a la tierra. Sí, al fin de tierra. Sí, ahí veremos por aquí abajo. Bueno, ahora llegaremos aquí. Hay clases de protección eléctrica de los receptores. Hay clase 1, clase 2, clase 0, 1, 2 y 3. Clase 1, vamos a verlo hoy, es que tiene medios de protección por puesta a tierra. Un ejemplo, no tengo por aquí ningún enchufe que tenga tierra, bueno, ningún cable. Un enchufillo. El cable de tierra, en un receptor, en el enchufe, ¿vale? Va a ir conectado a estos dos pines de aquí arriba, ¿vale? Entonces, hay receptores que tienen pin de tierra y receptores que no tienen pin de tierra, ¿vale? ¿Por qué? Los receptores que tienen partes metálicas que tú puedas tocar tienen que tener pin de tierra, ¿vale? Y tú cuando lo conectes tendrás un enchufe de estos redondos grandes con fase neutro y a los dos lados ese pin de tierra, ¿vale? Que es un pin hembra. Tú lo conectas aquí, hace contacto con estas dos partes. Y hay receptores que por su construcción, por mucho que los toques, nunca vas a poder tocar una parte metálica que se ponga en conducción. Esto se llama un doble aislamiento, ¿vale? Entonces, los aparatos que sí tienen ese enchufe con pin de tierra, llega el cable, al aparato, adentro, y tiene fase neutro que iría al motor o al receptor, a lo que vaya a consumir, a la bombilla, lo que sea, y luego tendrá el cable verde-amarillo que va a salir fuera y va a ir conectado a una parte metálica, a la carcasa habitualmente. La carcasa va por tornillo conectado a un chasis metálico, una estructura metálica, y toda esa parte metálica, como es conductora, se queda conectada a tierra. Pero sí, dentro de los aparatos, de hecho, si dais la vuelta a vuestra lavadora, le quitáis la tapa, vais a ver que el cable de tierra serpentea por ahí y va enganchado a una parte, a la carcasa metálica de la lavadora. Conexión, tierra, lavadora. Profe, Ya por curiosidad. Sí, profe, una pregunta. dime. Pero, a ver, si yo estoy reformando un tercer piso, un cuarto piso, Sí. es una edificación vieja. Esa edificación no tiene tierra, pero el piso donde está reformando va hasta moderno y todo.
Sí. hasta el cuadro, hasta ahí uno puede poner la tierra. Pero de ahí para abajo, que es donde viene la cometida, que va a Sí. ingresar al cuadro eléctrico donde están los contadores, no hay tierra. ¿Qué pasa ahí? Pues que tu tierra ahí no hace nada, tu tierra. Es una tierra muerta. Porque si tú del cuadro no la llevas a una tierra de verdad, abajo del edificio, esa tierra no está protegiendo. Es como no Ya, poner nada. pero es que en el cuadro no han dejado tierra. Entonces, ¿qué hay que, en el momento que se pone una cometida, que viene siendo cable de 8 o de 10, hasta el cuadro general donde están los contadores, ahí hay que tratar de meter una pica o algo para llevarle la tierra a ese piso? Eso es, hay que a ese piso o a todo el edificio. En el cuadro, Ya, en el cuarto de contadores debe haber un regletero de tierras, una borna de tierra donde tú saques las tierras a todos los pisos. Si no lo hay, el reglamento te da herramientas para tú hacer instalaciones de tierra. ¿Qué te dice el reglamento? Pues las deja hacer en un patio de luces. Es un edificio antiguo que tiene el patio dentro, donde se tiende, donde tal. Pues ahí, haces un juego en el suelo, metes pica de tierra, te deja. Te deja hacerlo debajo de piscinas también. Te deja hacerlo en jardines. ¿Vale? Entonces, un edificio que no tenga tierra, tú al final vas a tener que intentar buscar un sitio de propiedad del edificio, una propiedad pública, una propiedad común, donde puedas hacer un agujero y poner las picas de tierra. ¿Y si el edificio, o sea, la comunidad no quiere, pues entonces yo solamente le pondré al solo piso que estoy? Eso es, tú se la pones a ese piso, oye, pues no hay que cambiar entera, perfecto. No te preocupes que yo hago las cosas bien. Pues tú pones la estación de tierra para tu cliente y es correcto. Vale, profe. ¿Vale? Xavi. Perdón, en ese mismo ejemplo, en ese edificio, si tú tuvieses que llevar ese cable de tierra que es común a todos los... Sí, las viviendas. básicamente, o sea, la estás liando parda, ¿no? No, ahí lo que se suele hacer es, oye, pues hablar con toda la comunidad de vecinos, incluso vosotros como electricistas podéis, oye, vamos a juntarnos todos y explicas, exagerando un poco si quieres, la importancia de la tierra. Muy peligroso, puede matar, etcétera, tal, explicas que cuando hay un fallo, pues al final la electricidad va por tu cuerpo, tal. Y ahí lo que hay que hacer es, si pones tú unas picas de tierra, vas a llevarlas al cuarto de contadores a un bornero de tierras, o un embarrado. Es una barra metálica de cobre donde tú sacas la tierra. Y de esa barra, el que quiera ya, que tire la tierra hacia su vivienda. Pero no es ningún lío. De hecho, es como se hace, es como se debería hacer, ¿no? En edificios nuevos, primero que se pone la tierra abajo del todo y luego ya se empieza a construir. Esos cables de tierra, ese cable grande de tierra, el principal, llega al cuarto de contadores y va a un bornero gigante de tierras. Entonces, ese bornero sale la tierra a cada vivienda. Vale, vale. ¿No quiere? Pues es una aliada, pero bueno, lo suyo es que se hagan todos, ¿no? Vale, gracias. Gracias. Sí. Mira, la norma antes de que vaya a tierra es que se hace diferencia, pues hay derivación o la placa o el charco de agua, ¿no? Sí, Miguel, efectivamente. Al final hay otra protección que también vamos a ver en este tema 2 de este libro, que es el diferencial. El diferencial lo que hace es, si hemos entendido un poco que la electricidad entra por la fase y vuelve por el neutro, más o menos, la corriente total de un circuito, como hemos visto ahora, la que entra es igual a la que sale. La que llega a la pila, al generador, es igual, la que sale del generador es igual que la que llega al generador. Es tu intensidad total. ¿Qué hace el diferencial? Te va midiendo ahí. Oye, pues aquí han entrado 5 amperios, aquí salen 5 amperios. Tú consumes 5 amperios en casa. Genial. Si en algún momento por aquí entran 5 y salen 4, salta el diferencial. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede salir 4? Porque se haya salido esa electricidad fuera del circuito. Haya un error, una fuga. ¿A dónde? A un charco. Salta el diferencial. El diferencial es un elemento que puede fallar. Un diferencial, incluso por tiempo, se desgasta. Tienes que cambiarlo, ¿vale? Puede dañarse. Si salta el diferencial por una diferencia muy fuerte, se pueden quedar pegados los contactos. Entonces, ¿el diferencial va a saltar siempre? Sí. El diferencial puede fallar. Lo que nunca va a fallar es la tierra. Porque tú la tierra nunca puedes cortarla. La tierra, por reglamento, tú la conectas y no puedes poner un interruptor en tierra, no puedes poner una conexión que puedas quitar en tierra. La tierra tiene que ser un cable que va a poder ir a borneros, pero nunca vas a poder tú manualmente cortar la tierra. Entonces, es una protección que siempre va a estar ahí. Antes de la tierra va a estar el diferencial, correcto. El diferencial puede fallar, o tú puedes no instalarlo, o puedes instalar algo antiguo. A mí me pasó, esto es ejemplo real mío. Yo antes de empezar el curso, hace 4 o 5 años,
yo tengo una casita pequeña, compré la casa, etcétera, y de repente hubo una temporada de un par de meses, que llegaba a casa y estaba el diferencial saltado. Había nevera, llegaba a casa, primero que hace, abro la nevera para ver qué hay, pero no coger nada, ¿no? Tipo que la abres y la cierras. Y está apagada, joder, diferencial, lo subía. Estaba durmiendo y escuchaba Clash, bajaba. Y yo, pues es que, no sé, no tengo nada. Yo pensando que tenía algún fallo en mi instalación, pero me saltaba de forma, se llama introspectiva. Una vez cada 3-4 días, o cada semana, o un mes sin saltar, o un día 3 veces a la vez. ¿Qué pasaba? Midí el diferencial y estaba en mal estado, el diferencial. ¿Vale? El diferencial hay medidores que te van a... y este me saltaba con muy poquita corriente de flujo. Son 30 miliamperios, pues a los 5 o 6 miliamperios me saltaba, que puede ser pues cuando arranca la nevera funcional, que tiene una pequeña derivación por calor, bueno, que no debería saltar. Pues lo cambié y nunca me ha vuelto a saltar. Pues yo tenía un diferencial que estaba en mal estado. Y si ese diferencial está en mal estado y en vez de saltar siempre no salta nunca, que también se puede dar el caso, que se queden pegados los contactos, encerrado, o que esté mal el diferencial, lo que tengo detrás es la tierra, que nunca va a fallar. Y al que me lío mucho a hablar. La pregunta antes de Xavi de la parte metálica. Fíjate, la tierra va a conectar siempre a partes metálicas. Aquí también se ve, aunque sea en dibujo, un tornillito a la chapa metálica, ¿vale? La fase y el neutro van a ir al motor y luego lo que es la tierra va a ir conectada a partes metálicas. ¿Por qué? En las partes conductoras, que tú vas a poder tocar y electrocutar. No solo a parte metálica. Profe, Sí, José, dime. pregunto. Sí. Por decir, hay en un piso un plato de ducha, pero el dueño quiere una bañera. Sí. En el momento que uno va a instalar esa bañera, automáticamente hay que buscar un enchufe y llevarle tierra a la bañera. Depende. Si es metálica, sí. Claro, hombre, metálicas serán. Depende, bueno, ahora es de resina, pero no, metálica. Si es metálica, sí tiene que estar conectada a tierra. Igual que las tuberías. Las tuberías antiguas metálicas sí iban conectadas a tierra también. Por ejemplo, las de cobre, porque he visto en algunas casas que las de cobre van conectadas al... Sí, porque una tubería, al final, el agua es conductora. Habitualmente, tú te duchas y el agua no tiene electricidad. Pero si hay un fallo en la instalación, hay un fallo donde sea, esa tubería está en tensión, el agua que hay por tu ducha tiene electricidad. De hecho, si buscáis, no sé si hace un par de años, hubo un caso en Mallorca, creo que fue, de un hombre que se electrocutó duchándose. Por este motivo. Hubo un fallo de instalación, era un edificio viejo, no tenía, se llama conexión equipotencial, no tenía todas las partes metálicas de un edificio, que es la estructura, ascensores, todas esas partes metálicas de un edificio deben ir conectadas a tierra. Se conectan a tierra. No estaba conectado a tierra, ¿y qué pasó? Pues, debido a un fallo, ese hombre se murió, se electrocutó y se murió. Entonces, cuando la tubería es metálica, sí, ahora que son de PVC, no hace falta hacer esas conexiones porque no son conductores. Pero antes sí que se ponían tuberías a tierra, efectivamente. Mira, pregunta Winston, ¿el diferencial se conecta en paralelo? El diferencial se conecta en serie con fase y neutro. En el fase neutro lo pone fase y neutro y va en serie. ¿Por qué se conecta en serie el diferencial? Porque es un elemento de protección. Si salta, quiero que me corte todo el circuito. ¿Qué pasaba en serie? Si una parte se abría todo el circuito. Pues cuando un diferencial salta, lo que hace el diferencial es quitarte la electricidad de toda tu vivienda. Por eso se conecta en serie. Y vamos viendo el concepto de serie paralelo. Dime, Teddy. A ver, porque me quedé con una duda con lo de la tierra, el caso que estaba diciendo, creo que era José y que también Xavi habló, o sea, que no tuviera. Y me dice, bueno, se instala en el patio de luz, vale. Y cuando se pasa a, que no sé si a eso se refería Javi, al lío, o sea, para pasarla a cada piso, por ejemplo, sí. O sea, se puede hacer en edificios viejos, se hace a través del patio de luces. O sea, se pone instalación y luego ves que hay un bornero abajo o dentro del cuadro y por el patio lanzan cables a todas las viviendas y te puede entrar por la cocina, te puede entrar por una habitación, te puede entrar de forma empotrada un agujero que tú hagas, que suele pasar por el patio de luces. Pero ahí vas a pasar el cable de tierra nada más. El cable de tierra, eso es, porque supuestamente... Y que va a ir al cuadro general de cada casa. Sí, si la instalación está bien hecha
y tú el hueco que sube del cuarto de contadores a tu vivienda tienes espacio, lo pondrás por ahí. Pero como instalaciones viejas, no Habría puedes que evitar, canalizarlo por el tubo junto con los... se puede poner bajo tubo por fuera, de forma exterior, se puede poner. Que es como se hace realmente en edificios que no hay otra opción. Vale. Mira, Miguel, a mí me pasó lo de electrocutarme en la ducha. Es que pasa, es que parece una tontería, pero edificios con tuberías metálicas, si no están conectadas a tierra, ante un fallo, no te va a pasar siempre, obviamente, ¿no? De hecho, te puedes generar algo de estática por el movimiento del agua y darte un chispacito, ¿vale? Pero electrocutarte es algo que se puede dar, ¿no? Vale, pues bueno, he visto un poco el tema de tierras. Dime, Eric. Yo una vez vi una regadera de estas eléctricas, ¿Sí? donde la tierra la tenía directamente anclada a la tubería de metal de donde Eso, salía. sí, ¿Es cierto? eso no se puede hacer. ¿Eso puede ser efectivo? Sí. ¿Por qué? Porque si esa tubería está conectada a tierra, tú conectas a la tubería y tú usas la tubería como conductor de protección. El reglamento te dice que eso no se puede hacer. Tú tienes que dar un cable directamente de tierra, ¿vale? Pero puede llegar a ser efectivo porque eléctricamente está todo conectado. Que no es lo suyo, pero eléctricamente sí está todo conectado. Vale, ya, ahora que hemos empezado a ver el libro, ¿dónde tengo aquí vuestro reglamento 9 poquito a poco yo iré enseñando cosas del reglamento, ¿vale? Antes de meterme ya 100% con reglamento, pues os diré, oye, esto es pregunta de examen. Yo cuando os digo que es pregunta de examen, haced lo que queráis, pero yo siempre os recomiendo, pues oye, que lo marquéis, y aquí, no sé si lo veis, ponéis un post-it, yo tengo separadores por aquí arriba, cosas que entran, tengo subrayado con rotulador preguntas de examen, entonces yo cuando vea algo de examen, os diré, oye, esto entra en el examen, marcarlo. Y así luego es más fácil que lo encontréis en el examen. Igualmente, si no, yo os diré cosas de reglamento, cosas que tenemos que saber. Voy a buscar en la instrucción técnica, juraría que 19, para que veáis que al final, bueno, aquí nos dicen muchas cosas, la 18 no. Nos dicen muchas cosas los libros, etcétera, pero al final nosotros nos ceñimos siempre al reglamento, que es nuestra Biblia, es nuestra ley, ¿vale? Es como la Constitución para los abogados, imagino, aquí está. Es el documento que yo siempre voy a tener que cumplir y que si tengo dudas es el que me va a sacar de dudas, el que me va a decir lo que puedo hacer bien o lo que puedo hacer mal, lo que puedo hacer y lo que no. Aquí en el libro nos habla de los colores de los cables. Vamos a ir al reglamento y vamos a ver dónde nos pone eso en el reglamento. Vamos a irnos todos, reglamento 9, que es el vuestro, a la página 368. Yo cuando voy a referencia al reglamento, os digo dónde aparece, porque luego vosotros, cuando trabajéis, no vais a ir con los 3 libros. Pero lo que siempre tenéis que tener a mano es el reglamento. En el coche, un reglamento siempre, o vuestro reglamento. Si movís en coche. Si no, en vuestra mochila, ¿vale? En la instrucción técnica 19, la página 368, ¿vale? Hay un apartado que pone identificación de los conductores. Aquí donde el reglamento te dice claramente los colores que tú puedes poner a los cables y cómo identificarlos. Dice, los colores deben ser fácilmente identificables, los conductores. Porque si no, ante una instalación que tú vas a modificar hecha por otra persona, mal hecha, te puedes electrocutar y ante mantenimientos te puedes equivocar, ¿vale? Siempre tiene que estar todo bien definido. Especialmente por lo que respecta a conductor neutro y a conductor de protección. El neutro es el azul, el de protección, que no es de tierra, que se llama conductor de protección, es el verde amarillo. Cuando exista conductor neutro en la instalación, o se prevea para un conductor de fase su fase posterior conductor de neutro, se identificará esto por el color azul. En cualquier instalación de viviendas, de locales, siempre el cable de neutro va a ser cable azul. ¿Puedo utilizar un cable negro? No. ¿Un cable amarillo? No. Cable azul. Porque te pone aquí que si tú te quedas sin cable, puedes coger un conductor de los de fase, identificarlo como neutro. ¿Cómo? Con cinta aislante azul, con pegatinas, con un cartel que ponga neutro en azul. Pues tiene que identificar siempre. Tú no puedes abrir una instalación, abrir una caja de registro y ver 2 cables que van a un enchufe de mismo color. No puede serlo, ¿vale? No te puedes equivocar ahí. Por lo tanto, el reglamento te dice que siempre conductor de neutro en color azul, azul claro, ¿vale? Conductor de protección, verde amarillo. Esto no es pregunta de examen, pero esto lo vais a aprender de memoria, ya lo sabéis, ¿vale? No es que entre en el examen, pero bueno, el reglamento no lo dice, pues el reglamento yo lo enseño. Y pone aquí, todos los conductores de fase, ¿vale?
Aquellos parajes donde no se prevea su fase posterior a neutro, no voy a marcarlo, los de fase, se identificarán por los colores marrón o negro. ¿Vale? La acción monofásica, la fase es o marrón o negro. ¿Cuál es más común? Yo diría que el marrón. ¿Cuál se dice que se usa más? Yo diría que el negro. Da igual, ¿vale? Yo lo dibujo en negro y cuando compráis mangueras de cable ya hechas suele venir en marrón. Pero es indiferente, marrón o negro. Y cuando en un sistema trifásico, la tercera fase será de color gris. ¿Vale? Entonces aquí veis dónde viene en el reglamento. Esta instrucción técnica 19 de instalaciones interiores también, es muy interesante, la veremos entera realmente. Y bueno, pues aquí viene el color de los cables. Aquí viene más explicado, pero bueno, ya hemos el reglamento, la fase que te la pone negro, neutro azul, punto de protección verde amarillo. ¿Vale? Los juntores de protección, ¿a dónde van? Van a todos los enchufes. Todos los enchufes tienen que tener conductor de protección. Todo lo que yo enchufe, aunque yo, mi receptor, no tenga ese cable de tierra, puede no tenerlo. Habitualmente, una batidora que es una casa de plástico no tiene ese conductor de protección, no hace falta. ¿Vale? Pero el enchufe siempre tiene que tener este pin de tierra y esta conexión por atrás a tierra. ¿Vale? ¿Dónde va el conductor de protección? A las luminarias, a las luces. Debemos llevar el cable de tierra. Aunque luego no vaya conectado, pero debemos de llevarlo siempre el cable de tierra. Al final, ¿dónde lo llevamos? A los receptores de una vivienda o de un local. Van a ser pues las luces y los enchufes. Vale. En caso de trabajar con corriente continua, positivo o negativo, siempre va a ser rojo y negro. ¿Y el cable de retorno qué es? Buena pregunta, Óscar. El cable de retorno, ese que hemos visto aquí arriba, es este de aquí. Es el que sale del interruptor. Se le llama cable, la vuelta. ¿Vale? Yo cojo la fase, cojo el neutro directamente al receptor. Imagínate, la bombilla. La fase va a un interruptor, que yo pongo enciendo, y lo que sale del interruptor se le llama retorno o se le llama vuelta. Eso, por buenas prácticas, es recomendable ponerlo de otro color. Tú puedes poner un cable negro de fase y salir del interruptor con un cable negro de fase. Estaría bien. No te dice el reglamento lo contrario. Por buenas prácticas, siempre lo que sale del interruptor y va a tu receptor, que es la vuelta o el retorno, lo suyo es ponerlo de otro color o identificar el cable de alguna forma, ¿vale? Con un carrocero, con una nomenclatura, con lo que sea. Profe, Este es el sí, he visto sí, que lo ponen marrón, el retorno. Si tu fase es negra, el retorno lo pones marrón, correcto, muy bien. Eso, si tú en el cuadro eléctrico ves que la fase es negra, tú vas allá con tu fase negra a los interruptores. Lo que sale del interruptor, que es la fase, sigue siendo la fase, que es lo que tú cortas, lo pones de un color diferente. ¿Cuál es el más común? Marrón. ¿Por qué? Porque la fase va a ser negra o marrón. ¿Qué cable va a ser más barato? Negro o marrón. ¿Qué cable va a ser más fácil de encontrar en tiendas? Negro o marrón. ¿Vale? Por eso la gente usa negro o marrón, uno para la fase y otro para las vueltas. Al final sigue siendo fase, pero tú vas a cortarla o abrirla. Vale. Hemos visto esto. Genial. Los receptores. Vale, pues si os parece, nos quedamos aquí. Mañana hay tutorías, como cualquier otro día. Y ya os veríamos el lunes. El lunes vamos a ver los receptores. Vamos a ver qué significan estos símbolos. Vamos a ver motores. Vamos a ver la conexión. Que aquí viene estrella-triángulo. Que aquí no viene explicada, pero vosotros vais a conocerla. Aquí ya vemos el coseno de phi, aquí abajo. ¿Vale? Y vamos a ver también, os voy a enseñar en los motores, que si a alguno suena, ese arranque estrella-triángulo, que es muy famoso en los motores, porque se hace, y vamos a entender un poco el cómo está construido un motor por dentro, para continuar con las explicaciones. Vale, chicos, pues en principio lo dejamos aquí, son menos cuarto, menos 10 casi. Esta horita que nos falta, esta semana que viene no puedo, esta semana, no sé qué semana podré, pero quizá cuando ya empecemos a hacer examen, lo que os dije ayer, usaré un par de jueves o 3 jueves para hacer correcciones, para avanzar un poco, siempre sin ver mucha teoría, pero sí para corregir exámenes, para dudas de exámenes, que es donde más os cuesta y más incisión quiero hacer. Entonces no os preocupéis que daremos varios jueves a lo largo del curso para recuperar esta hora y más horas. Que algún día me toquéis. Vale, chicos, pues nada, muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, que gane España y nos vemos mañana a los afortunados de la tutoría y a los que no, pues ya el lunes. Perfecto, gracias. Mañana, Muchas profe. gracias.
Venga, buenas tardes. Hasta Chao. luego. Hasta luego. No, hasta luego. No.